Hola, buenos días, seguidores de Sin embargo al aire. Los saluda de este lado Daniela Barragán en otro lunes de Crónica de Encierro, en el espacio en el que hablamos de todo menos de coronavirus. No le quiero hacer muy largo el preámbulo sobre el tema que le quiero hablar porque pues desafortunadamente o no, pues fue lo que estuvimos platicando toda la semana pasada en redes sociales, que es el asunto con Apred Chumel Torres. Yo me quise regresar un poco, bueno, usted ya sabe, todo el conflicto surge porque CONAPRED abre un foro para hablar de racismo e invita a Chumel Torres y a otras personas, actores en su mayoría. Hubo mucha polémica porque pues sí hubo cuestionamientos de por qué el Consejo para Erradicar la Discriminación invita a esta persona, a una persona como este hombre. Muchos dijeron, no, oigan, no, pues hay que abrir los espacios para escuchar ideas distintas a las de nosotros y bla, bla, bla. Pero creo que se cometió desde CONAPRED un error muy básico y me sorprende un poco, pero pues nunca es tarde para arreglar los errores. Y digo que es un error muy básico porque considero que CONAPRED no contempló la pequeña diferencia que hay entre discurso de odio y libertad de expresión. Las ubicamos al 100, no lo sé. Por eso yo decidí presentarle el día de hoy las definiciones básicas, porque nunca es malo regresarse a lo que dice el diccionario, incluso para poder estar muy bien centrados en el debate que estamos llevando, porque híjole, dejar de hablar de racismo no es buena idea ahorita. El mundo entero está en ese plan. Si usted no recuerda, hace 2 semanas le presenté cifras de cómo el racismo en México influye en la vida de las personas en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus posibilidades de desarrollo, de mejorar sus condiciones económicas, y cómo nosotros lo ejercemos a través de palabras que decimos a diario, que las tenemos tan normalizadas. Entonces, sí hay que seguir hablando de racismo, pero hay que saber diferenciar lo que es la libertad de expresión y el discurso de odio. Como le decía, yo me regresé a las definiciones básicas y espero que le guste esto y que sigamos debatiendo, claro está. Por ejemplo, me metí a Amnistía Internacional y señala ahí: la libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Es un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta. Hasta ahí todo bien, no es uno de los derechos más populares que tenemos, lo decimos muy seguido, de si yo digo esto es por mi libertad de expresión, ¿no? Pero a ver, vamos a poner un ejemplo. Ese derecho no es solamente poder decir buenos días o decir tú me caes mal, ¿no? O sea, no va como en ese sentido, sino que es expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información. Y en este sentido, un periodista puede ser el mejor ejemplo, ¿no? Para ilustrar este derecho. Yo, por ejemplo, no puedo decirle, oiga, ¿sabe qué? El coronavirus no existe. Entonces, ya puede salir, salga sin cubrebocas, invite a sus papás, a sus abuelitos, a toda la gente de la tercera edad y haga una fiesta en la calle. No puedo, yo no estoy ejerciendo ahí mi libertad de expresión, no va por ahí. Sino que yo, para decirle algo del coronavirus, tengo que investigar, tengo que consultar fuentes, tengo que corroborar, tengo que escribir claramente para poder decirle a usted algo del coronavirus. Un periodista se juega su carrera siempre cada que publica una nota firmada con él, porque digamos que un desmentido es el antónimo de nuestro oficio, ¿no? Que es llevar la verdad, que es informar, que busca dar bases para que usted pueda tener una opinión sobre lo que ocurre a su alrededor. Entonces, que yo llegue y le diga, ay, el coronavirus es un invento del gobierno, no es mi ejercicio de la libertad de expresión, sino es investigar sobre cómo está afectando el coronavirus en la economía. Pues voy con economistas y así ya escribo bien y usted lo lee. Ese es un ejercicio de la libertad de expresión. Entonces,
Eso se replica también en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades y en nuestras familias. Yo tengo que tener responsabilidad con las cosas que les voy a decir a mis papás, con las cosas que les puedo decir a mis abuelitos. Usted tiene que tener la responsabilidad de la información que comparte con sus empleados, etcétera. O sea, se va replicando, pero junto al ejercicio de la libertad de expresión va muy de la mano la responsabilidad de cada palabra que se dice. Entonces, ahora ya situándonos en la parte de la definición de libertad de expresión que dice la CNDH, ya el órgano mexicano, pues dice, como le estaba explicando, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, y el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Entonces, estamos ya ahí muy claros de que no es solamente decir, tú me caes mal, no, ese no es ejercicio de la libertad de expresión. El compartir información de manera responsable, por ejemplo, sí lo es. Entonces, esto me lleva a ver, ya que estamos muy claros sobre qué es la libertad de expresión, ¿qué pasa con el discurso de odio? Yo he visto muy pocas cosas del trabajo de Chumel. En Twitter, por salud mental, lo silencié porque pues lo que alcanzaba a ver es bastante lamentable. Digo, ya no quiero ponerle más adjetivos a su trabajo, pero pues sí hay una burla hacia las personas indígenas, hay una burla hacia las personas morenas, hacia las personas pobres, hacia las personas con obesidad. Entonces, híjole, pues ya, ahora sí que su trabajo habla por sí solo. Cada quien, ¿no? Encontré una definición sobre discurso de odio que es del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que nos explica qué entendemos por discurso del odio. Aquí nos explica en este artículo que no existe una única definición aceptada, y es que expresiones y manifestaciones que incitan al odio y a la intolerancia pueden ser difíciles de identificar. El discurso de odio se basa en argumentos dispares, adopta expresiones diversas y adquiere diferentes niveles de gravedad, desde manifestaciones difamatorias hasta discursos que llaman abiertamente a la violencia. No voy a seguir leyendo. El discurso de odio a menudo se ampara en la libertad de expresión, una libertad que no es absoluta y está limitada cuando colisiona con otros derechos como la igualdad, el derecho al honor o la dignidad de la persona. Los argumentos utilizados en el discurso al odio se basan en prejuicios y estereotipos sobre colectivos que, por su simplicidad y repetición, calan en la población con facilidad. Y el último párrafo que le preparé. Un discurso que además ha encontrado en Internet el canal de propagación ideal, entre otros motivos, por el anonimato e impunidad que la red permite a sus autores. El también llamado ciberodio es un fenómeno creciente en toda Europa contra el que urge una actuación global. Digo, con lo que le acabo de leer, el trabajo de Chumel encaja en todo eso, porque pues no es un tema que abone al debate, que informe, sino como nos explica aquí en este artículo elaborado por un instituto de gran renombre, pues es un discurso muy básico que agarra lugares comunes y que sí cuenta con una especie de escudo, que es la red social, que es el decirlo detrás de un teléfono, de una computadora, para poder hablar sin tener ninguna explicación que dar, sin tener que cuidar alguna responsabilidad en cuanto a lo que se está diciendo. Entonces, como le decía, yo creo que sí es un error muy básico de CONAPRED, porque el discurso de Chumel es un discurso al odio, hacia las mujeres, hacia las personas morenas, hacia las personas que tienen problemas de obesidad, hacia las personas indígenas. Hay un tuit muy mediocre en el que dice, si una empresa transnacional va a tener su junta en Tolteca, o sea, cero conocimiento de todo, ¿no? Y por ejemplo, también hay un conflicto cuando el viernes HBO anuncia que ya no va a tener a Chumel en su espacio en streaming. Muchas personas empezaron a decir, no, pues es que se censura, se está ultrajando su libertad de expresión, y pues
si nos regresamos a los conceptos básicos, pues ya vemos que lo de Chumel no era un ejercicio de la libertad de expresión, sino un discurso al odio, y que censura, híjole, más bien pues había estado gozando de mucho espacio libre para propagar sus ideas. Si el tema es hablar de censura, pues también aquí en México tenemos un problema muy grave, y si hablamos de censura tenemos que hablar de los periodistas asesinados por ejercer su labor, de las y los periodistas que no pueden vivir aquí en México porque está en riesgo su vida por la manera en cómo ejercen el periodismo, y cómo México desde hace años es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esos son temas de censura. Por eso le digo, no es nunca mala idea regresarnos a los conceptos básicos, porque nos permite reconocer a las cosas por su nombre. El que una persona que hablaba por hablar ya no tenga un espacio, pues no es censura, pues simplemente ya lo despidieron. Todo el mundo despide, ¿no? En este mundo. Entonces yo lo que propondría es, ya nos situamos en qué es libertad de expresión, en qué es discurso de odio, avancemos en el tema del racismo, porque lo tenemos que hablar, el mundo está hablando de racismo, nosotros tenemos que hablar aquí en México, porque México discrimina, México es racista, como les decía, tenemos palabras que a diario decimos y que son racistas. Entonces tenemos que seguir en eso, pero pues no, el tema no se acaba con Chumel, de hecho todo lo contrario, se reafirma. Todas las personas que opinan como él o que encontraron en él un nicho, decir, me gusta, pues igual es también como momento de recapacitar, también como lo vimos, pues es un discurso bastante básico, ¿no? Y por eso pega, así que avancemos, que a Chumel le vaya bien, que rehaga su carrera como la quiera hacer, ojalá la ejerza con mayor responsabilidad, haciendo ahora sí uso de su libertad de expresión, pero pues en fin, es problema de aquel, así que nosotros pues sigamos debatiendo sobre el racismo, sigamos reconociéndonos como personas que queramos o no, pues somos racistas, pero reconozcámoslo para dejar de serlo. En fin, pues eso sería todo el día de hoy. Espero le haya gustado. Quedo abierta a sus opiniones, ya sabe, ahí pues ya tiene mi cuenta de Twitter, incluso ahí en mi cuenta de Twitter está mi correo, yo los leo, así que pues si quiere seguir debatiendo, aquí seguimos. Y pues eso sería todo el día de hoy. Nos vemos mañana en Café y Noticias con Alejandro Páez Varela, y yo los veo el siguiente lunes, mientras seguimos encerrados. Ojalá ya falte un poquito para que vengan cosas nuevas y mejores. Nos vemos, hasta luego.